Recomendaciones. Tenga siempre a la mano su Biblia, para buscar en ella todas las citas indicadas. Haciéndolo así, comprobando, usted sacará mayor provecho en el aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, única fuente de verdad, enseñanza dispensada. Seamos como los creyentes de Berea, los cuales recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Cantemos el 426. Para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos
Padre, por permitirnos nuevamente estar delante de tu presencia y con nuestros oídos, con todos nuestros sentidos atentos en este momento para recibir, Padre amado, las enseñanzas que necesitamos y de gran importancia en relación a este libro que es muy difícil, pero Padre, cuando vienen las explicaciones de ti es de manera muy suave, muy fácil y comprensible, Padre amado. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para el instrumento que has tomado para llevar estas enseñanzas y tu ayuda, Padre, para no solamente escucharla, sino también entenderla, comprenderla con facilidad y todo bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Agradecidos nuevamente nos postramos delante de tu presencia y pidiéndote, Padre, que recibas en esta mañana la alabanza y la adoración en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Quedan este domingo hoy vamos a completar algo de los perfiles, el próximo domingo 30, y parece mentira, pero es así como Dios trabaja de una forma tan maravillosa. Entonces, capítulo 7, desde el versículo, nuevamente, desde el 9. 7 del Apocalipsis, desde el versículo 9. Apocalipsis capítulo 7, desde el versículo 9. Dice Dios en su santa palabra. Después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos, y clamaban en alta voz, diciendo: Salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono, y de los ancianos, y los 4 animales, y postráronse sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra y la potencia y la fortaleza, sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Y uno de los ancianos diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni otro ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Amén. Oremos pues. Bendito Padre, bendito Dios, gracias por la oportunidad que nuevamente nos concede. Estamos aquí, Señor, con hambre en el alma de aprender los dichos de tu boca dadas a tu Hijo amado, y Él nos las transmitió a su amada iglesia, de la cual nosotros somos hijos de esa amada iglesia del Señor, siempre dirigido y confirmado, Señor, y ratificado por el Espíritu Santo, el cual en estos momentos está dirigiéndonos para que concentremos los deseos del corazón en este capítulo tan complejo durante 2000 años, pero tú se lo has revelado a esta manada pequeña en estos estudios que estamos haciendo. Y hoy pedimos la iluminación del Espíritu, Padre, para que todos los que estamos aquí aprendamos algo nuevo y podamos depositarlo en el corazón, y llegará el momento que lo pondremos por obra, divulgando la sana doctrina al verdadero creyente que siempre desea, Padre Santo, oír las enseñanzas sagradas que emanó de la boca sagrada de tu Hijo y nos dejó esta bendita palabra. Bendícenos en esta mañana, Padre Santo, y aquí te lo pedimos en el nombre santo y bendito del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, entonces
como les dije, ¿no? Hay profecías de allá del Antiguo Testamento, que gracias a Dios, bueno, ustedes dirán que lo estoy repitiendo, pero siempre, como hay muchas personas que llega el momento que no pueden venir, pero les interesa, ¿no? Por muchas circunstancias. Hoy no están varios y se pierden de la enseñanza. Y es bueno siempre, como decía Pedro, repetir las mismas cosas hasta que las sepamos al caer. Entonces, ¿qué resulta? Que muchas profecías del Antiguo Testamento, Juan, iluminado, inspirado por el Espíritu Santo, las tomó de allá para poder que entendiéramos la iglesia, lo que en ese momento el Espíritu Santo les daba a través del ángel que lo llevaba y los ángeles que lo llevaban por distintos cuadros, que esos cuadros no tienen cronología, no tienen una seguidilla del 1 al 100, sino que cuando él dejó allá el éxtasis que estaba en el tercer cielo y bajó y tomó su cuerpo nuevamente para empezar con la dirección y la memoria y la sabiduría a ese anciano de casi 100 años, que entonces anotara como él recibió allá, escribe en un libro lo que ves, lo que oyes, lo que miraste. ¿Sí? Y eso es importante que lo tomemos en cuenta, porque nosotros, los miembros de esta asamblea, no somos intérpretes de las escrituras, somos analistas de las escrituras. Y cotejando siempre lo antiguo con el Nuevo Testamento, las profecías antiguas y nuevas, podemos entender lo que Dios tiene preparado para el presente y el porvenir. Y es importante, hermano, es importante para que en estos tiempos no seamos, hermanos, vamos a usar esa palabra que ayer le explotamos bastante, ayer, la ignorancia, ¿sí? No es que el ser humano no es falta de sabiduría y no ignora muchas cosas, sino que le falta algo muy especial que se llama ¿qué? El deseo y la diligencia. Por eso es que en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, encontramos ese elogio de Dios, por lo menos Gedeón, ¿verdad? Dice que madrugaba teniendo tantos problemas y en peligro de ser muerto y asesinado y que le quemaran su aldea y su familia, él dice que madrugaba a recoger el trigo escondido, prepararlo y tenerlo y almacenarlo en un cierto lugar, porque estaban rodeados ¿de qué? De los enemigos que los habían rodeado para liquidarles y quitarles toda la riqueza. Sin embargo, Dios, viendo aquella voluntad de Gedeón joven, que más tarde lo utilizó para liberar a Israel, él veía que él decía varón esforzado. Y en esta congregación tienen que haber hermanos hembras, jóvenes y mayores, y jóvenes hermanos también y mayores, esforzados ¿en qué? En las escrituras y sobre todo en las profecías. Y eso de que ir de puerta en puerta, hermano, explíqueme, comprando libritos y libritos, y más bien cuando, es cierto, los libros son buenos y los comentarios son súper buenos, pero llega el momento que en vez de aprender lo que es derecho, aprendemos torcido, ¿bien? Porque no todo lo que venden en la farmacia es, dice el apóstol Pablo, no todo lo que venden en la farmacia es lícito, y todo lo que compremos siempre tiene que ser con acción de gracia. Entonces es una expresión natural para que sepamos que las cosas de Dios hay que tomarlas con mucha delicadeza y con mucho cuidado y con mucha diligencia. Entonces, cuando somos diligentes en estudiar las Escrituras y sobre todo las profecías, con la dirección del Espíritu Santo, estamos aprendiendo aquello que el Espíritu Santo ve, porque Él es el que administra las Escrituras aquí en la tierra. Él las maneja, Él. Pero también hay otro, ¿no?, que entorpece y tuerce desde el principio. ¿Y quién fue la primera que cayó? Eva, la mujer, por andar por allí, para que a qué le preparo a mi esposo. Y llegó el enemigo, ay caramba, y la tentó. En los hogares hay muchas distracciones para las madres
y las abuelas que están levantando a los chicos pequeños. Y deben de tomar un interés en estos últimos tiempos de enseñar a los niños, ¿verdad?, que el tiempo del arrebatamiento está muy cerca. Y decir a los niños todos los días, hijo, mira, que el Señor se acerca ahí, si tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Mira, me voy con el Señor, y tú, no hay que tener temor, hay que decirlo. Ayer hablábamos de que algunos de ustedes saben hasta qué edad, ¿verdad?, Dios hace responsable a los niños, o de qué edad hace Dios responsable a los niños de la salvación de su alma. Primero, porque la Escritura dice que cada generación cambia, y otra generación que viene superior que la que pasó, así lo dice la palabra de Dios, y la que viene el presente es más amplia en conocimiento, pero más corrupta, ¿entiende? Más alejada y más incrédula. Y ustedes quieren saber, jóvenes, por docena, vénganse a las 6 de la mañana para que vean cómo suben todas, ¿verdad? Muchachitas lindas y bellas y jovencitos, ¿verdad? Ay, rascaditos, todo, y con la botella en la mano. Si uno le habla a esos chicos, mira, mi mamá tenía un refrán siempre, lo que era Semana Santa, Carnaval y Navidad, decía, esos son 3 meses, hijo, 3 etapas, que el diablo anda suelto, porque la muerte en los carnavales, en la Semana Santa y en la Navidad, bueno, siempre se van y mueren muchos. Y ahorita en día, mira, no hay lugar, eso lo veremos más adelante, no hay lugar en el mundo ahorita que sea sano, no hay lugar sano. Nadie. Fíjense que los mismos japoneses están tan sorprendidos que ya están para hacer la 10ª ciudad debajo del mar. Usted sabe que los japoneses son una isla grandísima, ¿no? Enorme, ¿no? Y los japoneses saben que lo que les viene es tremendo. Y ellos están haciendo búnkeres submarinos para vivir, así como la NASA y otras grandes potencias están tratando de enviar aparatos para la Luna para poder alunizar y llevar a Marte una nueva civilización. Pero fíjese el corazón humano, ¿no? Lo egoísta que los que puedan llevar a eso en esa cohete y eso que puedan hacer ya en esa estación espacial serán para una selección especial, como Dios hizo con Noé y sus hijos. ¿A quién salvó Dios? A una familia especial. Además, y dice la Escritura, y vino el diluvio y se los llevó a todos por la incredulidad. Y esa gente científica saben que viene una destrucción total para el mundo, no parcial, total. Y ellos están tratando con su tecnología, con sus millones de dinero y de todo, bueno, comprando y haciendo, y lo van a lograr, porque Dios se aumentará el conocimiento. Y como Dios necesita en el milenio jóvenes capacitados con una tecnología enorme para ponerlos a que sean los reconstructores del mundo que ellos mismos destruyeron en el milenio, porque nosotros seremos los guías, los ingenieros diciendo hagan esto, hagan el otro, hagan esto y hagan el otro, junto con el ángel al lado. Y el que desobedezca, mira, mándamelo para la quinta paila enseguida. Así es, así como lo oyen. Ahora yo les digo, no desmayemos los padres de orar por los hijos, los nietos, que tarde o temprano, el Señor dijo, tomemos esas 2 palabras del Señor, pídeme lo que quieras, ¿viene? Y allá en Mateo 7:7, ¿qué dice? A pedir y buscar, tocar, llamar y se te abrirá. Entonces resulta, debemos usar esas 2 palabras, pídeme lo que quieras. Pero como no están pidiendo, bueno, el Señor está allá tranquilito, haciendo bendiciones por aquí y por allá. Nosotros nos creímos que todo lo podemos resolver. El Señor, bueno, que yo te espero en la bajita. Cuando me vengas a pedir, que yo pasé por allá, por tu asamblea, y tú no estabas durmiendo, estabas comiendo Toronto. Entonces, bueno,
no te distraigas. Ah, Esos hombres de iglesia están como los de la Torre de Babel. claro. Más atrás todavía. En el diluvio se salvaron 8 nada más. Cuando Dios venga, que nos arrebata, hermano, como dijo el Señor, es verdad, son pocos los que se salvan. Ay, carajo. Eso, hay un capítulo aquí que veremos eso, muy importante. Bueno, vamos a la crema. ¿Leyeron el capítulo 37 de Génesis? Y lo entendieron. Y lo cotejaron por el capítulo 12 de aquí de Génesis y lo entendieron. Estamos delante del Señor y pedimos la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a leerlo porque aquí hay personas que van a buscar el capítulo 37 de Génesis, que hay unos que no lo leyeron. Busquen una triple aplicación. 37 de Génesis, del 3 al 11, del versículo 3 al 11. Dice la palabra de Dios. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros y señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Que el Señor bendiga su palabra. Ahora, ese sueño tiene su aplicación en el Apocalipsis, todos busquen, del 1 al 6, 12, ese capítulo tiene aplicación aquí, cumplimiento aquí, cumplimiento, pero para aplicarlo al 7, ¿cómo hago? Bueno, vamos a leerlo. Capítulo 12 del Apocalipsis, versículos 1 al 6. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto y en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía lugar preparado por Dios, para que allí la sustentasen por 1260 días. Señor, bendiga su palabra. Más claro no canta un gallo. La mujer, es el Israel como tal, la nación de Israel. Las 12 estrellas representan las 12 tribus de Israel, los hijos, puedes hacer. El sol representa a nuestro Señor Jesucristo, que es la luz del mundo. Y la luna, por referencia me dijeron que representa al pueblo árabe que le hace oposición de toda la vida a Israel. el sol no representa al Señor Jesucristo. Dios dice, mira, así habla Dios. Fíjate que allá hay un capítulo 4 de Pedro que dice: si alguno hable conforme a las Escrituras. Y esta asamblea está llamada a practicar la sana doctrina y tiene que aprender la sana doctrina y tiene que hablar hoy y para siempre conforme a la sana doctrina y no cambiar lo que el Dios ha puesto aquí. Expresaste 2 palabras que no de acuerdo.
Pero que resulta que no solo los eruditos, mira, tremendos pastores de 70 años, sabe el Señor que no lo estoy criticando, sino que me estoy refiriendo a sus estudios que han dejado dañando a generación y generación de jóvenes que desean aprender la palabra de Dios. Esto también a esto le agregan una fábula griega que no tiene nada que ver. Zeus, yo no sé qué, con la mujer y el otro. Eso no es nada de eso. Sino que también hay creyentes de poca monta. ¿Sabe que es un término hípico? Que cuando el que tiene un caballo y ese caballito no gana muchas carreras, él lo vende a un precio muy barato. Y el que lo va a comprar, él para venderlo le dice al comprador, mira, este es un caballito que tiene poca monta. Hoy decía, está bueno, como para engañándolo, pero ese caballito nunca ha ganado una carrera. Esa expresión es hípica. Bien, hay teólogos en el pueblo de Dios de poca monta. Poca monta significa que no se queman estudiando las profecías del Antiguo y de nuevo cotejando y pidiendo al Espíritu Santo, como dice Daniel. Daniel era un hombre que oraba mucho y pedía, y entonces Dios enviaba el ángel Gabriel. Entonces venía el ángel y le explicaba: Daniel, eres muy amado allá en las alturas, allá en la presencia de Dios. Te vengo para revelarte los conocimientos. Y entonces le daba el ángel. Y en ese momento era el ángel. Ahora que nosotros tenemos a la tercera persona de la Trinidad que se llama el Espíritu Santo, no le vamos a pedir, Señor, si tú me quieres utilizar como vaso y yo tengo hambre de tu palabra, revélame lo que significa aquí, pero yo tengo que quemarme las pestañas estudiando. Y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve, hasta que él le dice, está bien, esto es así, esto es así. ¿Entiendes? Hay dos palabras en el Nuevo Testamento, una que citó Juan el Bautista, dice, nadie recibe algo si no le es dado de arriba. Nadie recibe algo. Y el Señor Jesucristo le dijo a Pilato, tú no tienes potestad en mí, sino te es dado. Dos profetas, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta? Que eso tenemos que pedirlo, no seamos ingreídos, ni soberbios tampoco, ni mandados tampoco. Y tampoco no podemos ser caballitos de poca monta, sino caballo de ¿qué? De carrera, de primera, ¿entiendes? Con humildad y sencillez, para poder entender lo que dice. Y esto que ustedes leyeron allí, oigan bien, esto que ustedes leyeron en el capítulo 37, de allá cuando Dios le prometió a Abraham, porque nosotros tenemos que seguir lo que le prometió Dios a Abraham. Y entonces venía la promesa, desapareció Abraham y la promesa pasó ¿a quién? A Isaac. Y después Isaac y después de Jacob, a los 12. Una seguidilla que tenemos para ver cómo Dios venía cumpliendo todo. Fíjense que Dios entonces estaba en desarrollo esa promesa a Abraham. ¿Y dónde estaban entonces Jacob desenvolviéndose como patriarca, heredero de la promesa? En el desierto, ¿verdad? En Siquén, allá en Hebrón, para entrar a Canaán y en la tierra de Canaán y para ir a Egipto, pero todavía eran unos inmaduros, eran inexpertos, todavía Dios no los había multiplicado y ellos se estaban formando. Pero entre esos 12 hijos, no se le olvide que José viene siendo hijo, el último hijo. Raquel tuvo nada más que Benjamín y a José, porque ella murió dando a luz. Entonces Dios le dio un don especial a José. Entonces empezó a profetizar como lo dice, ¿no? Y a ustedes lo leyeron, ¿no? Yo veía en mi sueño y la particularidad de que Dios le daba ciertas revelaciones a algunos patriarcas de la antigüedad. Era atributo de Dios, porque no todos tenían eso de soñar lo divino. Algunas personas soñaban cosas satánicas, de las cuales están en las escrituras censurados por Dios. Viene porque mentían. Anoche soñé esto, anoche soñé el otro. Y Dios le decía mentiroso. Bien. Entonces Dios sabía a quién le daba el don, porque todavía no estaba ¿qué? La escritura revelada totalmente.
y no estaba manifestado el Espíritu totalmente. Y José ya era uno que se destacaba. Y entonces eso produjo un odio enorme en los demás hermanos, ¿verdad? En los 11 hermanos lo odiaban. ¿Por qué? Porque era un niño inteligente, ¿verdad? Era un niño obediente al padre Jacob, que aportaba la palabra de Dios. Y José entendió eso. Y José mismo, con el conocimiento que tenía José, no Jacob, no entendió el sueño de su hijo. ¿Por qué? Porque era plan de Dios. Y total que caminando ellos, entonces se viene la persecución por hambre y tienen que ir a Egipto. Una profecía de Dios que le dijo a Abraham: ten por cierto que tu simiente será esclava en una nación de Egipto, y yo juzgaré a la larga. A los 430 años vino el juicio de Dios. ¿Para qué? Para que ese pueblo fuese sacado. Ahora fíjense, nosotros nos damos cuenta de que esa nación fue como esclava allá. ¿Y quién fue el libertador? No, el que profetizó la liberación antes de que Dios sacara a Moisés, con Moisés. José. Entonces eso veía yo, y entonces Dios se desenvolvió con José, cayendo en gracia en Faraón, para que el Faraón pudiera bendecir a esas tribus que venían de Siquén, de allá de Canaán, y le diera lo mejor de la tierra, que se llama como Gosén. Y allí vivieron ellos por 430 años, y Dios los sacó de allí. Ahora fíjense, la promesa de Dios viene multiplicando primero a un pueblo. Observen bien que Dios tenía poder para poder multiplicar al pueblo descendiente de Abraham, Isaac y Jacob en Canaán, pero como era una tierra muy agresiva, muy llena de 7 salvajes reyes, que se llaman, ya todos conocemos los nombres de los cananeos y los amorreos, ¿verdad? Y los jebuseos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué resulta? Que Dios los pudo multiplicar a ellos allí, pero para multiplicarlos tenían que estar constantemente ¿en qué? En guerra. Mientras que ellos en Egipto fueron esclavos y tranquilamente no tenían que guerrear con nadie, ni pelear con nadie, sino acumular conocimiento y riqueza. Y Dios los iba bendiciendo, porque ahí recibían hasta la papa gratis, porque eran esclavos. Bien, y dice allí la escritura, y fueron 76 almas que entraron en Egipto como peregrinos, pero después los hicieron esclavos. Cuando Dios los sacó, según los más, como 2 millones o 3 millones sacó Dios de Egipto. Algunas personas no consiguen eso, hay contradicciones. Pero sí sé que Dios sacó millones de allí a los 430 años, porque allí no había muerte, había bendición. Entonces cuando Dios lo saca... Eso fue lo que molestó a Faraón. Claro. Entonces cuando Dios saca a esa nación de allí, lo sacó entonces por primera vez para formar la promesa que Dios le dio a Abraham. Bien, y los llevó al desierto. Y por eso que yo le he citado aquí como 5 veces en Éxodo capítulo 19, versículo 6. Vengan y haré un pacto con vosotros para que ustedes sean mis sacerdotes y sean mis reyes. Hice un pacto con ellos de sangre que es inviolable. Entonces quedaron ellos comprometidos delante de Dios a hacer el especial tesoro para Dios. Entonces, ¿qué resulta? Que así es como vemos nosotros que Dios libertó a ese pueblo. Pero lo grande de esto es que ellos, los patriarcas mayores, no se dieron cuenta que tuvieron que humillarse a los pies de ¿quién? En Egipto. Se tuvieron que humillar. Y se cumplió la profecía entonces de cuando José le dijo, habían unos manojos amarrados, bien sea de trigo o de cebada o de paja común, unos manojos, ¿verdad? Y el de él era más alto. Es decir, que habían 11 manojos más altos
No, un nivel, pero José era más alto. ¿Y en todo lo demás qué? ¿Eso no se cumplió o no? Ajá, en primera parte, ¿no? Ajá, bueno, en primera parte. Y como Dios le prometió a este pueblo una multiplicación, porque tómense en cuenta los estudiantes, Dios le dijo a Abraham, mira, tu simiente será como, ¿y cómo? Y como la arena del mar. Ahora, ¿cómo lo vemos nosotros? Como Dios nos va llevando en las escrituras, uno leyendo y va viendo cómo Dios a través pasan los siglos y Dios va actuando y cumpliendo sus promesas sin vacilar a favor de un pueblo, como Él le dijo más adelante, ustedes quiénes eran, un pueblo insignificante, y yo los traje para formarlos mi especial tesoro. Entonces, claro, por eso en el desierto es cuando Él les da las leyes y hace el pacto con Él y les abre los ojos para que vean que Él era el Dios verdadero que los trajo a esa tierra que le había prometido a su abuelo. Entonces, ¿qué resulta? Ahí hay profecía cumplida en primer perfil o en primer lugar o en primer nivel. Ahora, ¿qué pasó? Que más adelante esa parte, esa profecía de José tuvo su primer cumplimiento, ¿verdad? En la nación de Israel y se formó Israel. Y ellos no lo entendían, lo entendieron después. ¿Qué pasó? Que cuando la torpeza de una membresía no estudia la palabra de Dios, no comprende algunas cosas que Dios tiene preparadas. ¿Qué pasó? Que los 12 por andar por aquí haciendo lo que no era, como lo dijo José, anda y visita a tu hermano a ver qué hay, cómo anda y cómo le va. Y dice José que la fama de ellos era mala. Ahora, hermano, actualmente en la iglesia de Dios no es cierto que la membresía mundial se está portando muy mala delante de ellos. La membresía de Dios, ¿verdad? La membresía de Dios, los hijos de Dios se están portando muy negligentes hacia Dios. No oran, no leen la palabra, no practican la pureza y la verdad como Dios manda. Hoy los pastores engañadores de ovejas, ¿qué es lo que buscan? Bueno, entonces, ¿y eso es malo? No, eso no es malo. ¿Qué es lo malo? Que el hombre al asalariado, según de Corintios capítulo 2, versículo 17, nosotros no somos mercantilistas de la palabra ni asalariados. El verdadero hijo de Dios de esta asamblea que quiera aprender tiene que ser una hermana y hermano joven o viejo dedicado a escudriñar las escrituras, porque los viejos nos vamos, ¿verdad? Los viejos, esto lo decían los viejos que se fueron, los hermanos pastores que se fueron nos lo decían de aquí, hermanos, estudien, aprovechen el tiempo porque es malo, y nosotros nos entraba por aquí. ¿Cuántos jóvenes no se levantaron aquí con grandes exposiciones doctrinales? ¿Y dónde están? Fuera de aquí, fuera de esta asamblea. Quedaron unos cuantos como un remanente, como un remanente. Entonces resulta que Dios tiene un plan siempre. Pero viendo eso, volvamos, entonces cuando Dios los saca a ellos entendieron que Dios tenía un plan como nación para ellos. ¿Bien? Y se cumplió por primera vez que ellos realmente eran un pueblo en profecía, como lo tenemos en la carta a los hebreos. ¿Bien? Y eso es el plan de Dios, porque siempre en todas las escrituras, de allá de Génesis 3:15, el pueblo de Israel es el único eslabón, es el único pueblo de donde venía ¿quién? El Señor Jesucristo. El plan de Dios, cuando el hombre cayó en el pecado, el plan de Dios es perfecto de allá de Génesis 3:15. De la simiente de la mujer nacerá quien habrá de quebrantar la cabeza de la serpiente, como ustedes lo ven aquí en otra faceta de este capítulo 2. Pero a través del tiempo la gente se dieron cuenta que era el pueblo sagrado donde saldría la tribu seleccionada, la tribu ¿cuál? De Judá, y saldría un legislador de esa tribu, el Señor Jesucristo. Pero a través del tiempo los entendidos israelitas tenían que estar pendientes
¿Ah? ¿Dónde y cuándo se había de cumplir esa profecía que saldría de ellos 12, una tribu, saldría uno conforme al corazón de Dios y el plan de Dios? Bien, ahora, tan es así para que lo entendieran geográficamente, visiblemente, ¿verdad? En una forma palpable, les presentaba historias como la que estamos viendo, la de José. Entonces se cumplió en primer lugar, pero quedó para ser cumplida ahora en medio de nosotros. ¿En qué forma? Porque Dios habló en el mundo para dos naciones que se llaman ¿cuál? Judíos y gentiles, o dos ramas, o dos troncos, o dos raíces, judíos y gentiles. Y ahí es donde está, hermano, la confusión. Si nosotros leemos la Escritura, nos damos cuenta que Israel viene por un lado y los gentiles vienen, pero hay como hay un cruce que es inevitable. ¿Por qué hay ese cruce? Sara y Abraham cometieron ¿qué? Y se adelantaron al plan que Dios tenía. Y allí vinieron entonces los ismaelitas y los edonitas, o sea, los descendientes de Saúl, hasta el momento. Pero como dice aquí Dios, decretó al mundo entero salvación para todo el mundo sin excepción. Bien, y los primos de los judíos que odian a muerte a la raza semita, porque Dios dividió entonces al mundo en 4 naciones. ¿Cuáles son? ¿Y qué le dio Dios a los semitas? O sea, Sem. ¿Qué le dio? El privilegio de llevar ¿qué? Lo sagrado, ¿no? ¿Verdad? La data de la ley, el templo y todo eso, que únicamente no a los afesitas ni a los cananitas. Y a los afetitas, ¿qué le dio Dios? Ser entonces los artesanos y multiplicadores de riqueza en el mundo entero, que es el segundo en bendición delante de Dios. Y acá le dio ¿qué? Acá le dio entonces el privilegio de ser los artesanos y amanuenses de la raza humana, como se llama semita y jafecita. Y Dios todavía alivió la carga. ¿Y por qué Dios le dio como aparentemente una carga tan dura a los cananeos? Porque se burlaron de la palabra de Dios. Noé representaba la palabra de Dios inviolable, incriticable, vamos a decirlo así. ¿Y qué hizo el hijo Cam? Se burló de su papá, que lo vio rascado y desnudo. Y eso es sagrado, que se burló del portador de la palabra de Dios, para que todos los que estamos aquí siempre tengamos reverencia y respeto y consideración, como dice el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses, que oremos siempre por los que llevan la palabra de Dios, porque ellos tienen que dar cuenta delante de Dios de la sana doctrina, si lo que dije o dijimos es bueno o malo. Y eso no lo hizo Can, y se burló de su padre, y vino la maldición, y hasta hoy ellos son los amanuenses, son los artesanos, son los mano de obra, son los caleteros en el mundo entero. Son los negros, son los africanos. Claro, y Dios le dio un nombre, un color distintivo, ¿viste? Porque la raza negra no existía, sino existió desde allí, todos ellos descienden de Can. Y entonces Dios alivió la raza con Cus, que es más claro, raza roja, y entonces para que no salieran ni enfermos, entonces Dios allí, como lo expliqué el otro día, dividió las razas, 4 razas, Sem, Jafet, Can y Cu, en 4 tipos de sangre, para que los hombres y las mujeres no salieran enfermos, sino que al llegarse a esos 4 tipos de sangre, pudiera haber equilibrio en el pimenteo humano, en la sangre, porque la sangre del hombre está contaminada desde que comimos el árbol del mar y
del bien y del mal. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando uno ve eso, hermano, entonces hay bendiciones en el mundo entero para todo aquel que se arrepiente, y entre ellos los primos de los judíos, que son mayormente los que viven allí alrededor. Yo dije que sí hay 35 naciones, ustedes las pueden buscar en la geografía para que vean, porque hay naciones pequeñas, pero son enemigos. Están rodeados por todo el mar grande. El mar grande, mira, son naciones, el mar Mediterráneo, pues, donde se va a desarrollar a la larga la guerra de Armagedón. Y eso está rodeado como una media luna, o más bien un volcán, ¿verdad? Ellos están rodeados de enemigos. Israel queda en el centro de la tierra. Y alrededor son naciones, hasta allá está Rusia, ligada de enemigos de Israel, que es el portador de las cosas religiosas. Y ahí viene, como dijo el Señor Jesucristo, que la salud viene de los judíos. La salvación viene de los judíos, porque el Señor Jesucristo era ¿qué? Español o italiano, judío, y murió por toda la humanidad, para judíos y gentiles. Ahora vimos eso cuando nosotros nos damos cuenta de que esto que se está cumpliendo aquí, entonces los israelitas vinieron a entender, como dice Daniel, el entendido a través de las escrituras entenderá muchas cosas de Dios, pero a través del estudio. Es a través del estudio. No es que dije, mira Dios, envíame un rayo de luz, enchúfame. No, eso no es así. Fíjate, le vuelvo a citar a Daniel. Daniel se llevaba hasta 21 días orando para entender algunas profecías de las 70 semanas. Y si no lo hace así, Dios no le hubiera revelado. Y Dios le dijo, eres muy amado. Qué bueno que Dios diga a algunos hermanos de aquí, oye, son muy amados delante de Dios, porque ustedes viven constantemente. Lean la palabra de Dios. Sí, pueden oír de todo, que sea bueno, pero en primer lugar, ¿qué? La palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios la tienen debajo del colchón o allá, no hay conocimiento en esas personas. Es importante. Ahora los judíos entendieron, oye, esto se cumplió y hay más, sí hay más. Entonces venían los profetas y prevenían a Israel. Hay un cumplimiento más. Ahora fíjense, el Señor Jesucristo, como judío, le está revelando a Juan, su siervo, que es un judío también, para que, como yo lo dije hace 3 semanas, él pudiera entender como judío el conocimiento judío para aplicárselo en la segunda oportunidad que Dios le va a dar a la nación judía. Bien, que entiendan estas profecías oscuras para ellos. Bien, si ustedes más adelante van a encontrar un capítulo que dice misterio oculto que no le fue revelado a ellos, se lo están revelando ahora a ellos. Ahí van en este mismo libro. Lean hoy para la consigan. Misterio que no le fue revelado a ellos, en estos tiempos se lo estoy revelando a ustedes. Entonces Juan, con qué alegría estaría estudiando. Uy, mira, se está cumpliendo el capítulo 37. Aquí lo voy a colocar en el capítulo 12 de Génesis. Para los judíos que tienen una segunda oportunidad. Ahora, ¿cómo lo hace Juan para explicarle a ellos esos términos? Porque ellos ignoraron que las escrituras, ellos están totalmente tapados de la escritura. Por eso es que allá en Colosenses 3:16 dice que cuando lean la palabra y acepten al Señor, dice que el velo se les quitará a ellos. Entonces, hermanos, entiendan eso. Entonces, cuando Juan le está explicando y le está aclarando, Juan no lo hizo de lejos, sino en cada asamblea. Y como les dije ya por cuarta vez, la mayor gente de la iglesia primitiva, ¿qué eran? Judíos. Deseaban la palabra de Dios, comprender esa nueva, vamos a llamar, de esa nueva palabra que Dios le había dado en el Espíritu Santo a esos patriarcas, a esos apóstoles. Y entonces, bueno, con mucho deseo. Y Juan, como fue muy entendido, ancianito, más que sabio, más que ducho y más que agradable al Señor Jesucristo, bueno, él le reveló lo que no le reveló a los otros apóstoles, el porvenir.
Y entre ellos esta profecía. Y esta profecía se viene a cumplir entonces Juan explicándosela a ellos. Ahora, ¿cómo quedarían ellos? ¿Instruidos para qué? ¿Para guardárselo en el bolsillo? Para nosotros. No, entonces ellos digo, no, en la iglesia primitiva, como dice Dios allá en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, aprende estas cosas para que seas idóneo para enseñar también a otros. Y ellos iban así, aprendiendo para enseñar a otros. Y la iglesia se iba creciendo en conocimiento y sabiduría. Y hasta ahora nadie ha podido tumbar, ni anular, ni aminorar la iglesia del Señor. El diablo con su poder no ha podido. Nosotros que ahora actualmente estamos en el copo ya, bueno, el Señor nos está revelando lo que va a suceder en el futuro. No a grandes pantallas, sino por la pequeña, pero para que entendamos y comprendamos. Entonces viene esto y Juan le presenta, ¿ves? Una mujer es la nación de Israel, es cierto, la nación de Israel, pero observen bien, ¿dónde está la nación de Israel? Ya eso lo expliqué bastante. ¿No? Ajá. Ahora, ¿por qué esa nación de Israel está representada como el sol, la luna y la estrella? Observen bien, ustedes, la mayoría de los que están aquí tienen diccionario bíblico. Muchos pastores no le dicen a nadie nada, se esconden los conocimientos. Ustedes tienen en su casa diccionario bíblico. Entonces, el diccionario bíblico actualizado, muy bueno, ustedes buscan la palabra sol, buscan la palabra luna, buscan las estrellas, buscan el calendario judío, el mes lunio, y busquen también el calendario solar. Entonces, por allí van a entender a ustedes algunas explicaciones que se les explica para que puedan entender un momentico la forma pintoresca que el Espíritu Santo le está presentando a Juan aquí en el Apocalipsis. Vi entonces una gran señal, una mujer vestida del sol, de la luna y las estrellas, y que estaba encinta para dar a luz, pero un gran dragón. Eso, mira, yo me estoy adelantando a este capítulo 12 porque todavía yo no he llegado. Tengo que pasar por el capítulo 7, capítulo 8, 9, 10 y 11 para llegar al 12, pero yo me estoy adelantando para cuadrar los siete perfiles. Y el 4 se los prometí. Concluimos con ese 7º perfil para que se vayan felices para su casa. Que nos vayamos todos. Ahora, ¿qué pasó con esto? La mujer Israel vestida de sol, de la luna y la estrella. La mujer de Israel, que de hecho tiene un hijo, que es una traducción de Jesucristo, probablemente, y tiene las 12 estrellas, que son las 12 tribus que completan eso. Pero dice que está vestida de sol y que la luna está a sus pies. Pero la pregunta mía es, ¿por qué esta mujer, en esta alegoría, en esta figura, en esta representación, esta mujer está vestida del sol, por su traje muy resplandeciente, de luna y de estrella? Resulta que, no se lo olvide, fíjate que le hice una introducción grande, más o menos, pero no se dan cuenta que Dios en el desierto le dio aquí al pueblo de Israel los mandamientos, y le dio leyes y estatutos, y entre ellos le dio los deberes y la fórmula del culto. El culto, ¿verdad? El culto judaico para ellos. Además de que hizo un pacto con ellos, les dio un culto, ¿verdad? Bien reglamentado y bien ordenadito, ¿verdad? Y que nadie podía traspasar esa forma que Dios le dio a ese pueblo. Y entre ellos, oigan bien, entre muchas cosas, porque eso es extenso, entre muchas cosas le dio 2 calendarios, se lo acabo de editar. Le dio el calendario solar y le dio el calendario lunar. Bien, allá en el oriente no es igual que acá. ¿Por qué? Porque los judíos se regían, y todavía algunos fanáticos se ríen por 2 calendarios. El calendario civil, que es el solar, que dura 5 meses. ¿Me están entendiendo? Duran 5 meses el calendario solar. Y el lunar dura 7 meses, que es el mes sagrado para los judíos. ¿No es así?
Entonces 7 y 5 son 12 meses que ellos tenían que rendirle culto de lunes a sábado. ¿A quién? A Dios. Y no podían ponerle excusa, miren, no fui al tabernáculo a rendirte culto porque estaba lloviendo tanto. Pero bueno, y no veías nada, no veías la luna, pero entonces no viste antes el profeta que te explicó que el mes solar es así, es así, es así, y tú tenías que tomar medidas. Y esa era una responsabilidad de cada creyente, de estar observando cómo pasaba el tiempo, cómo pasaban los meses solares, cómo pasaban los meses lunares, y el pueblo marchaba delante de Dios obedeciendo para practicar el culto a Dios. Bien. La palabra mes lunio les va a llamar mucho la atención cuando ustedes lo lean fragmentadamente y poquito en el diccionario bíblico. Fíjense que les estoy dando esa facilidad para que aprendan un poco, para que salgan un poquito más de la oscuridad. La mujer representa a Israel y el sol, la luna y las estrellas representan el complejo religioso que ellos tenían que practicar como nación israelita delante de Dios. ¿Sí o no? ¿Entendieron? No están entendiendo. La mujer vestida del sol, la luna y las estrellas es Israel, ¿verdad? Como ustedes lo puedan ver. ¿Dónde está ubicado justamente el templo? ¿Dónde estaba ubicado? ¿En qué lugar? En Monte Moria, ¿verdad? Ajá. ¿Y en qué forma puso Dios la entrada del tabernáculo? ¿Hacia dónde veía? ¿Por qué lo mandó Dios a poner que la entrada del tabernáculo diera hacia el oriente y no hacia el este? ¿Por dónde nace el sol? ¿Por dónde nace el sol? Del oriente. ¿Cuántas posiciones tiene el sol? El sol tiene 3 posiciones, ¿verdad? Una por la derecha, lo hace cada 4 meses. Otro en el centro, por el este, que llamamos el centro, lo hace cada 4 meses. Y en el oriente, a la izquierda, cuando ustedes vean el sol que está por aquí, ¿verdad? Ya se está cumpliendo 4 meses. 4 meses por 3, ¿cuántos son? Bueno, esa es la salida del sol. Es decir, nosotros llamamos la salida del sol, pero el sol está allí, es la tierra que tiene. Ahora cuando Dios decreta y le da a Israel el culto, le dice, mira, me harás un tabernáculo, pero con mirada hacia el oriente, hacia el oriente. ¿Qué vino del oriente? ¿Ah? El nacimiento de las bendiciones de Dios. En el oriente, oigan bien, en el oriente la escritura dicta que es la entrada ¿a quién? Al cielo, hermano. Todos los 4 puntos cardinales de la tierra no tienen puerta para entrar al cielo. ¿Están entendiendo? Poco a poco. Ay, Dios. Poco a poco, si no, no podemos. Bueno, pero eso es lo que le dije. Si leen las escrituras poco a poco, leyendo el Antiguo Testamento, y la fórmula del culto en Éxodo, después viene Levítico y Números, van a entender en esos 3 libros cómo Dios le ordenó a Moisés, ¿verdad? Y del oriente siempre, en todo. Cuando el Señor Jesucristo nació, dice que las estrellas venían del oriente, hermano. Entonces el Señor Jesucristo vino a este mundo por el oeste. No, el oriente, eso es significativo, eso es representativo, esa es la idea de Dios. Ahora, ¿qué pasa? El tabernáculo y el templo tenían una mirada hacia el oriente, no hacia el este. ¿Por qué Dios prohibió que el tabernáculo tuviera mirada hacia el este? Que era el nacimiento del sol. Porque la mayoría de los idólatras y las religiones del mundo adoraban ¿a quién? Al gran catí de sol. Vienen religiones solares enormes. Y Dios allí le hacía una distinción con ese pueblo escogido de los paganos. Y es por ello que Israel tenía mucho estricto cuidado de mirar siempre el calendario solar y el calendario lunar. Bien, para no fallar en un mediodía ni en un día, para poder rendirle a Dios culto de 6 a 6 cuando Dios lo indicaba y el día sábado. Bien, no había excusa.
Hermano, dice que en las 7 fiestas que el Señor le da... Las 7 fiestas de Jehová. Las 7 fiestas que el Señor le da al pueblo de Israel eran todas viendo la posición de la luna. Claro. Porque lo que llaman los meslunios. Meslunios significa... Sí, todavía en el libro de Juan se llama la fiesta de los judíos, pero ya eso había decaído y Dios había suspendido eso por el pecado de ellos. Sin embargo, Dios va a restaurar en el milenio ese sistema para que los futuristas, los que somos nosotros que no estuvimos allá, podamos comprender cuál era el propósito de Dios, de ese tipo de aparataje que Dios les dio a ellos para que les rindieran culto. Lo vamos a entender. Pero ahora que resulta que cuando vemos aquí Israel está vestido de una mujer, bueno, pero esa mujer está sometida ¿a qué? Al culto. Entonces lo importante es que Juan le está dando un significado y una aclaratoria al creyente, ¿quién? Judío, para que entendiera. Y ellos entendieron enseguida ese capítulo 2. Así es cosa. Pero más adelante dice que a través de una gran persecución, de ese estado que estaba la mujer encinta para dar a luz, ¿quién se presentó? Aquí hay una cantidad de cosas que no se las detallo sino cuando llego ahí. Únicamente estoy tomando el perfil número 5, porque el 6 está en el 14 y el 7 está en el 19. Entonces, únicamente le estoy explicando eso. Ahora, ¿qué pasó? Cuando se da cuenta el diablo, que más adelante dice aquí que fue arrojado de allá arriba, entonces persigue a Israel. Vuelvo otra vez. Israel está en el mundo entero, pero Dios lo va a recoger. Dios lo va a recoger. Y de allí Dios va entonces a traer 2 testigos que lo vemos en el capítulo más adelante, atrás que lo dejamos, que se llama Moisés y Elías. Y a través de la predicación mundial que va a tener ellos, Israel en la segunda oportunidad que Dios le dará únicamente a Israel con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y los persuadirá de pecado, de justicia y de juicio. Y de esa nación incrédula que habrá quedado, porque ya Dios habrá arrebatado, ¿qué? Su iglesia, saldrá un ¿qué? Un remanente. Y aquí no está representado como los 144,000, sino como ¿qué? ¿Dónde que está ahí que dice un hijo qué? Un hijo varón. ¿A dónde dice? ¿En qué versículo? El 5. Y como léalo, ¿y qué? Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ajá, fíjese. Y entonces, ¿qué resulta? Aquí tiene otra estampa comparativa que hace el Espíritu Santo a Juan allá, diciéndolo, esos 144,000 remanentes que yo estoy tomando de la ciudad de Israel, es lo mismo que está en el capítulo 14, los 144,000, los mismos que están representando en otra forma, porque los 144,000 allá en el monte Sión fueron rescatados ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. Ay, el Señor Jesucristo dice que estaba en el monte Sión con 144,000. Se lo vamos a leer la semana que viene con más detallado y se lo explicaré más detalladamente. Entonces, cuando ellos están allí en el monte Sión con el Señor Jesucristo, ese mismo Señor Jesucristo triunfante que ustedes ven allí, con esos 144,000, es el mismo Señor Jesucristo, hijo varón del capítulo 12, que acaba de vencer ¿a quién? Al diablo que está aquí, hermano, ¿verdad? El versículo 3 acaba de vencer al diablo, el dragón rojo, ¿verdad? Que persiguió en el mundo entero al pueblo de quién? Israel, y a los 144,000. Y necesitaba un hombre puro, valiente, intachable por parte de Dios, que se llama, como el Señor Jesucristo venció a la serpiente antigua, así los 144,000 vencieron ¿a quién? A la incredulidad del mundo entero, que estará en una tremenda apostasía, y ellos oirán la palabra de Dios en la gran tribulación o en la tribulación, y oirán lo que dice Moisés y Elías, y creerán a Dios y serán salvos en la sangre del
corderos, y serán agregados a la iglesia, que son los que vimos aquí en el capítulo 7, los 144,000 que fueron insertados a los 24 ancianos, 12,000 de allá y 12,000 de acá, son 24,000. Es el perfil de la iglesia. Y como ellos judíos entendieron, porque ellos fueron en ese momento inspirados e iluminados por el Espíritu Santo. Claro, yo sé que no lo están entendiendo la mayoría, pero el entendido aquí entenderá, ¿verdad? ¿Por qué la luna está bajo los pies? Eso significa, ¿dónde está? El sol arriba y la luna más abajo del sol. Esa es una forma figurativa de presentar a Israel cumpliendo los requisitos que Dios le está dando. ¿Cómo? Que Israel, que va a ser reconquistado del mundo entero, va a volver a su tierra, a su fórmula. No están clamando ellos para que le construyan un templo. Ese verso del capítulo 12 quiere decir que esa es la nación de Israel que tiene la palabra de los estatutos del Señor, claramente cómo iban a cumplir el servicio y el culto de alabanza a Dios. Es así, y tú lo vas a leer ahora en tu casa y vuelves a leer y leerla y lo vas a entender así. Claro, porque es el perfil de la iglesia que en 7 Dios se lo está presentando a Juan. Y observen bien que en todo prevalece los 24 ancianos. Aquí están los 24 ancianos, aquí está en el 14 están los 24 ancianos y allá lo vemos finalizando los 24 ancianos en el capítulo 19, pero en una forma distinta. Y para ser justificados por la fe, en estos 7 perfiles Dios está presentando que para pertenecer a la iglesia tienen que ser justificados por la fe. Los israelitas, el remanente, tiene que ser justificado por la fe. Y para la fe viene por oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. ¿Y quiénes predicarán la palabra de Dios en los 3 años y medio? Moisés y Elías, los 2 testigos. ¿Y cómo? ¿Quién más que Moisés, que conoce la ley de él, de los 5 libros, y Elías, que conoce el estado de la apostasía? Elías vivió en una época de apostasía que nunca Israel, porque cerraron el templo, mataron a los sacerdotes y prohibieron la palabra de Dios. Y el que nombraba la palabra Adonai o el Yom o Jehová, ¿a qué? Porque gobernaba el diablo a través de Acá y Jezabel. Entonces, ¿qué pasa? Elías por la fe le hizo ¿qué? Frente. Y Elías, creyendo que Jezabel, a través del poder diabólico, habían eliminado a todos los creyentes de la tierra de Israel. Y no se dieron cuenta que Dios tenía reservado para ella un remanente. 7,000 almas que no doblegaron. Elías no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. No te preocupes, no llores, que yo tengo delante de mí 7,000 almas que no doblegaron su rodilla delante de la bestia ni de ellos. Y así mismo este hijo varón, como el Señor Jesucristo venció, la Escritura, el Espíritu Santo lo está comparando a esos creyentes como el Señor Jesucristo venció a la bestia, al dragón, al diablo en la cruz. No digo consumado es. De una forma representativa del pueblo de Israel en los últimos días, que tienen la segunda oportunidad de parte de Dios. Pero esto lo comprenden más los creyentes judíos, verdaderos judíos israelitas, y lo van a comprender más. Sigan leyendo eso porque quedó todavía, mira, está echando a todo. Y hacemos un repaso el domingo que viene.